Las tejedoras puntanas, con solo cambiar los peines de sus telares, hacían ponchos y tapetados, chuzes y pellones, bayeta y picote, cuyos colores provenían casi exclusivamente de los elementos tintorios del terruño. Paralela a la tejeduría, aunque en menor escala, se desarrolló en la jurisdicción puntana la artesanía del cuero, como complemento indispensable de la vida de campo y a la vez como pequeña industria. Hay un llamado que busca hombres valientes, un llamado de entrega y sacrificio, de sangre y lucha. Un llamado que retumba como un grito de libertad. Un llamado a hombres comunes, convocados a convertirse en héroes. Grito de libertad. El aporte de San Luis a la lucha de la independencia. Desde el principio de su llegada, los españoles entraron en amistosas relaciones con los michilingües, que habitaban el valle del Chorrillo y parte sur de la ciudad, merced a la prudencia y celo apostólico de los dominios que vinieron con los primeros pobladores. Los aborígenes de esta región tenían una relativa cultura, un carácter dócil y que eran aptos para asimilarse a la vida civilizada, circunstancias que hicieron más humano el sistema de encomiendas, mientras que en otras partes los indígenas sucumbían a los rigores de una esclavitud y de unas fatigas a las cuales no estaban acostumbrados. Lo que yo quería consultarte hoy en la clase es que cómo era el tema de la comunidad una vez que se fundó San Luis. O sea, Luis Jufré, ¿no? Luis Jufré sí. Viene, funda San Luis y el tema de la comunidad, el bienestar. ¿Se desarrolla un bienestar o...? En realidad pasan 50 años aproximadamente desde 1594 en que se funda la ciudad de San Luis por Luis Jufré de Loaiza y Meneses, que era hijo de Juan Jufré. Y lleva 50 años aproximadamente urbanizar algo, porque es muy difícil poblarlo a San Luis. La gente no quiere quedarse a vivir en San Luis. Los que les han entregado encomiendas se suelen cobrar el tributo y quedarse en Chile porque está más organizada toda la ciudad. Entonces, finalmente, va creciendo de a poco con muchas vicisitudes y es por eso que cambia de lugar 3 veces la ciudad. Este primer emplazamiento, que está muy cerca del río Chorrillo, que ellos llamaban, los aborígenes llamaban los puquios. Esta primer fundación permanece aproximadamente 2 años y es el mismo Luis Jufré que después la traslada a lo que es la localidad del Talar, que es más o menos a 1 legua de la fundación, de la primera fundación. Claro. Bueno, ¿por qué se traslada? Porque esta primera ciudad de San Luis se inundaba, el río inundaba la ciudad. Bueno, tenía una serie de problemas que lleva a que Luis Jufré decida cambiar la ciudad del lugar. Y después, viene otro traslado más, que es el lugar donde actualmente está emplazada la ciudad de San Luis, y el que hace el traslado es Juan de Guardia y Berberena en 1643. El ideal del encomendero de Cuyo era dejar a un encargado de sus intereses cisandinos e irse a Santiago con sus indios para arrendarlos. En Chile, los huarpes sirvieron en lavaderos de oro, en la fabricación de botijambre y en las labores urbanas y rurales.
En Mendoza plantaron viñas, las podaron y cosecharon la uva, y aún guiaron las carretas que conducían el vino a Buenos Aires. Y si estábamos hablando de las autoridades, o sea, en ese momento, ¿cómo se conformaban? Bueno, porque estamos hablando de que se llevó a cabo una fundación y seguramente vino acompañado de autoridades eclesiásticas quizás. En realidad se conforma en ese momento, es decir, vienen personas con cierta jerarquía, por supuesto, en los grupos donde vienen soldados, vienen personas con más jerarquía. Y algunos de ellos, bueno, las fundaciones generalmente traen un sacerdote, un religioso, porque una de las cosas que primero se hace es la fundación, es el lugar donde se va a fundar la iglesia, y después el cabildo, aunque el cabildo en San Luis no existió un cabildo como existieron en otras provincias. Sí existió un lugar donde estaba emplazado, un lugar llamado cabildo, pero no se llegó a construir un cabildo como hemos visto los modelos de los otros lugares. Perdón, ¿cómo se repartía la tierra y el trabajo en ese tiempo? Bueno, apenas se fundaba la ciudad, se hacía el reparto también de las tierras. Una parte de las tierras, claro está, otras quedaban como tierras realengas que pertenecían al rey, pero se le entregaba generalmente se entregaba alrededor de la plaza a las personas más notables, después se colocaban las instituciones más importantes como la iglesia alrededor de la plaza y el cabildo. Es lo que conocemos como el casco urbano de cualquier ciudad. Exactamente. El casco urbano, que sería hoy la Plaza Independencia, ese fue el casco urbano. Susana, ¿había curas o cómo era lo de la religión? No, sí, apenas llegan los conquistadores traían sacerdotes, distintas órdenes religiosas llegan. Siempre generalmente venía un sacerdote con la fundación. Eso era lo más común porque los sacerdotes, digamos los religiosos, son los que se encargan de hacer la evangelización. Pero no solamente eso, la mayoría tiene un nivel cultural mayor que los conquistadores, claro, incluso. Entonces ellos son los que hacen las traducciones de la lengua local para poder entenderse con los aborígenes. Seguro. La Casa del Indio estuvo perfectamente organizada en los tiempos iniciales de la colonia. El poblador necesitó del mitallo para los laboreos agrícolas extensivo que debía encarar en estos apartados lugares. La mansedumbre de los huarpes los hizo considerar como piezas útiles, especialmente a los adolescentes que fueron, en realidad, antecesores de los esclavos africanos. Entonces podemos hablar de que en San Luis, en esa época de la fundación, había esclavitud. O sea, era como... ¿Se puede hablar de esclavitud? Mira, en el momento de la fundación se puede hablar de que se esclavizó o que se maltrató a los aborígenes, sí, y se los trató como esclavos en muchos casos. Pero en realidad la institución de la esclavitud como tal no existía. Existió con la traída de los negros del África, que eso sí ya era una institución conformada con leyes y todos con respecto a la esclavitud. Pero los indios no debían ser esclavizados.
Eso lo que son las órdenes que dan los reyes y todo. Lo que pasa es que hay todo un debate sobre el problema de la condición legal de los aborígenes.